buenas tardes y bendiciones. Hoy para mí es un privilegio de parte de Dios volver a compartir la palabra y como dice el tema, los entendidos resplandecerán. Y a través de las escrituras vamos a aprender nuevamente lineamientos, diseños, estatutos y mandamientos que están escritos en la palabra. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento. Y hoy me siento muy bendecida de compartir en este día esta enseñanza de parte de Dios con mi amiga, mi hermana y compañera de milicia, la profeta y pastora, porque sé que Dios tiene esos llamados para su vida. Se llama Gabriela y ella les va también a saludar y la dos, junto con el Espíritu Santo, que es quien está en medio, vamos a desarrollar este tema. Hola Gaby, ¿cómo estás? Qué bendición que hoy podamos compartir esta audición. Bueno, pastora, muchas gracias primero que todo por la invitación y de verdad muy agradecida con Dios por ser esa persona especial en mi vida, la que he aprendido a amar, a respetar y sobre todo también a ser esa hermana en Cristo donde hemos caminado, como lo dijiste, esas hermanas y esas amigas y esas mujeres de milicia, ¿verdad? Así que doy gracias a Dios por tu vida y Amén. gracias por la invitación. Amén. Y hablando de milicia, precisamente el tema del cual vamos a tocar, que me gusta muchísimo, que tiene que ver precisamente en entender que nosotros somos parte del ejército del Dios viviente y que por lo tanto Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y de argumentos. Y hoy vamos a leer y a conocer la vida de un hombre cuya presencia en ese lugar me habla de que él estaba escondido, temeroso. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a conocer, Gaby, el contexto histórico en que él estaba viviendo. Dice la palabra, y te voy a llevar precisamente a Jueces capítulo 6 en los primeros versos que ahora vamos a leer, de que este pueblo llevaba 7 años, Gaby, imagínate, 7 años asediados y afligidos. ¿Por quién? ¿Podemos decirlo? Bueno, habían tres grupos, pastora Natalia, que se aliaron y entre ellos estaban los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Y estos tres grupos eran muy numerosos y además juntos, ¿verdad? Venían a hacerle daño al pueblo de Israel. Y lo podemos leer precisamente en Jueces capítulo 6, los primeros versos, donde nos detallan muy bien sobre estos grupos y sobre un hombre que seguro ya tú lo identificaste, sí. Te voy a hablar en esta tarde de quién. De Gedeón, vamos a hablar de Gedeón. Amén. Bueno, vamos a leer entonces del verso 1 al verso 3, Amén. capítulo 6 de Jueces. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban. Bueno, estamos viendo que habían 3 grupos de enemigos que por 7 años habían afligido y venían en el momento preciso, mira acá, en el momento preciso, cuando ya estaba lista la cosecha, todos ellos venían ¿para qué? Para destruir todas las cosechas de ellos, alimentos, ganado, y los dejaban con hambre a este pueblo. Y si vemos nosotros cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, les dijo que iban hacia la tierra ¿qué? Prometida. ¿Qué había en esa tierra prometida según la palabra? ¿Qué fluía en ella? Leche y miel. Leche y miel. ¿Y por qué en este contexto vemos que ellos se habían tenido que hacer cuevas y cavernas en los montes? Ok, pastora, algo importante con relación a esta narración y a
esta palabra de Dios tan, de verdad que para mí es impresionante. Ujú. Dice la palabra que es que ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, vino desobediencia después de que el Señor a través de Moisés les había dado estatutos, los desobedecieron todos los mandamientos del Señor y esto trajo consecuencias. Exactamente, quiere decir que cada vez que desobedecemos, que cada vez que no guardamos los mandamientos, y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, yo puedo decir, yo amo a Jesús, pero también tengo que guardar sus mandamientos. Entonces, conociendo lo que está sucediendo, 7 años de asedio, 7 años de hambre, porque al llegar en el momento de la cosecha, ¿qué quedaba con ellos? Hambre. Y entonces Dios, que es tan maravilloso, dice que ellos clamaron. Y la palabra que me dice que cuando clamamos, ¿qué va a pasar? Clama el justo y Dios lo oye. Y vemos también esa respuesta de parte de Dios. Amén. Entonces, claman los justos, que Jehová los oye y los libra de De todas sus angustias. Ellos me imagino que estaban en angustiados para tener que dejar sus casas que Dios les había entregado e irse a vivir en cuevas y cavernas, pues en esas condiciones se encontraba ¿quién? Gedeón. Podemos seguir leyendo ahí en la palabra. Gedeón estaba en un lugar donde se usaba precisamente para pisar las uvas, el lugar del lagar, pero ahí estaba Gedeón escondido. ¿Por qué estaba escondido, Gaby? Bueno, porque Gedeón tenía que preparar el grano de cebada Ujú. para poder trabajar con este grano y poderlo limpiar. Correcto. Entonces, generalmente esto se hace en las afueras para que el grano, una vez que usted lo pase por la zaranda, pues Ujú, salgan todas las cascaritas, ¿verdad? Todos los cascaroncitos. Y ujú. él tenía que hacerlo en ese lagar a escondidas, porque si no venían y destruían hasta la cosecha que ellos habían obtenido en ese Correcto. momento. Ujú. Por lo tanto, Gedeón lo que hacía era ir a un lagar, que era un lugar para pisar uvas, y Ujú. quizás hasta el trabajo se triplicaba, porque no Exacto. solo luego tenía que limpiar toda la cascarilla que caía ahí dentro del Ujú. lagar, sino que además, ¿verdad? En ese lugar también encerrado, que Ujú. era más difícil de trabajar. Y yo creo que ahí Gedeón estaba lleno de miedo, de temor. ¿Por qué? Porque sabía que en cualquier momento podían llegar los tres enemigos que eran los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Pero vamos a darnos cuenta cómo Dios en su misericordia responde al clamor de ese pueblo. Y lo primero que les va a enviar, ¿qué es? Un profeta, un Ujú. profeta viene, esa voz profética, ¿verdad? Que Amén, siempre el Señor va a usar en nuestras vidas para que amén, nosotros podamos ser apercibidos. El ujú, Señor como nos ama tanto, ¿verdad? amén. Y Él sabe que si hay un clamor de parte de nosotros, pues Él va a traer respuesta de alguna manera a través de una enseñanza. Hoy esta enseñanza puede ser tu profeta, ¿verdad? Esa voz profética que te va a hablar una palabra de un amigo donde vas a la iglesia y recibes palabra. El Señor nos habla de 1000 formas, de Amén, N formas para indicarnos qué debemos de hacer. amén, Entonces viene el profeta y trae una exhortación para Gedeón y le habla a Gedeón. amén. Leamos lo que es lo que le dice el profeta a Gedeón y le dice el por qué es que ellos están siendo asediados y por qué están viviendo en esas condiciones. Porque el pecado siempre va a traer consecuencias y a veces quizás tú o yo o muchos se puedan preguntar, pero pastora, ¿por qué no salgo de esta condición? ¿Por qué siempre lo mismo? Quizás te puedas preguntar delante de Dios, ¿qué es lo que Dios me ha dicho que haga, que perdone tal vez? ¿Será falta de perdón? ¿Será resentimiento? ¿Será que no sé qué área de tu vida, de tu carácter o hay obras de la carne que están manifestando? Este es un tiempo precisamente de que tú estés delante de Dios como estuvo Gedeón y el profeta les
va a explicar el por qué están en esa situación. Hoy Dios te quiere hablar a ti y a mí. ¿Para qué? Para que podamos entender que las cosas que hoy nos pueden estar aconteciendo no es porque Dios lo quiera. Dios nunca quiso para ese pueblo, ¿verdad, Gaby? Nunca quiso No. que ellos vivieran en cuevas, que ellos estuvieran 7 años bajo el yugo de opresión. Pero hubo consecuencias porque Dios, precisamente en Deuteronomio capítulo 12, habló de las bendiciones y de las maldiciones. Y la palabra siempre estará la palabra siempre estará determinada. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios o decide caminar de acuerdo a sus mandamientos o decide caminar de acuerdo a su propia voluntad. Así es, pastora. Dice el verso 8 del capítulo 6, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Qué hermoso, pastora, porque aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, llevarlos a la tierra prometida, lo que les prometió se cumplió. Correcto. Pero también había una advertencia y era no hagan lo malo delante de los ojos de Dios. Así es. Y eso fue lo que pasó y vinieron consecuencias. Como usted lo dijo ahora, Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones y la obediencia y de la desobediencia y las maldiciones. Amén. Y entonces en Jueces capítulo 6, en el verso 12, viene el momento en donde la vida de aquel hombre llamado Gedeón, que estaba escondido en esa cueva, lleno de temor, y la palabra a mí me dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de que recibe para ti de poder, de amor y de dominio propio. Y en ese encuentro vamos a ver la forma en que Dios le habla a Gedeón. Amén. Dice Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué hermoso, tal y cual se sucedió con Josué, ¿verdad? O sea, habían características en Josué que era esfuerzo y valentía, que también estaban en este varón. Pero él no se había dado cuenta. No. Si tú ves la palabra varón esforzado y valiente, pero primero le dice, Jehová está contigo. Esa es el inicio de un cambio de vida en Gedeón. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, primero Dios le está asegurando, estoy contigo. Segundo, le está dando identidad. Eres, así Dios te ve, tú que me escuchas, como un hombre o una mujer esforzado y valiente. ¿Qué más dice la palabra? Dice, y el ángel de Jehová, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas y que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Maravilloso. No te envío yo. No nos ha enviado Dios a qué? A la gran comisión, a llevar las buenas nuevas de salvación. Tú y yo hemos sido llamados y comisionados como hombres y mujeres esforzados y valientes. Y el Señor te está diciendo, estoy contigo. Y en el caso de Gedeón, ¿qué es lo que le dice? Con esta tu fuerza. Volvamos a repetir ese verso que es, ¿sabes qué? El cambio de identidad en Gedeón y al mismo tiempo la misión. Irás y liberarás a Israel. Exclusivamente Dios le está diciendo, los madianitas que por 7 años
que por 7 años te han afligido y han puesto yugo de opresión, yo declaro sobre ti, declaramos en el nombre de Jesús que el tiempo de libertad llegó, que los yugos de opresión se rompen. ¿Por qué? Por causa de la unción del Espíritu Gloria a Dios. Santo. Así Leamos lo nuevamente ese verso porque dice. es para ti y para mí. Amén, amén, porque definitivamente, pastora, esto es, Amén. uso la palabra impresionante porque a mí me impresiona Amén. de Amén. ver que definitivamente no es con fuerza, no es con violencia, es con el Espíritu Santo. Aleluya. Pero el Señor aquí le dice, ve con esta tu fuerza, o Ujú. sea, con el poder que Él le va a dar, ¿verdad? Amén, amén. Y dice, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, cuando el Señor nos envía, pastora, nosotros no tenemos por qué tener temor. Tenemos que Amén. ser esas mujeres o esos varones esforzados y valientes y Amén. creer en lo que Él va a hacer. No en lo que Amén. usted y yo sabemos que podemos hacer, sino en lo que Él va a hacer a través de nosotras. Sí, porque la Biblia dice y escrito está que lo vil, lo menospreciado y lo que no es lo que Dios decide levantar, como en el caso de Gedeón. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes y para avergonzar a los sabios. Y hoy Dios te está diciendo a ti, levántate, levántate, porque hay una palabra de parte de Dios que te dice, Jehová está contigo. No temas, eres un hombre o eres una mujer esforzada y valiente. Ve porque yo estoy contigo. Gloria a Dios. Gloria a Seguimos Dios. leyendo, continuamos con los versos en Jueces capítulo 6. Seguimos en el verso 16. Amén. ¿Qué más nos dice la así, palabra? dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Maravilloso Dios. Nuevamente Dios le vuelve a confirmar y nos vuelve a confirmar ciertamente. ¿Qué significa ciertamente? Que es un hecho. Que es un una hecho, realidad. sin lugar a dudas. Ciertamente le vuelve a decir, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Dios nos está diciendo en su palabra que todos aquellos que se levantan con nosotros, ¿qué va a pasar con ellos? Caerán. Caerán. Delante de nosotros, lo dice Isaías, ¿verdad? Exactamente. Y a Isaías también nos dicen en Isaías 54:17 que ¿qué es lo que nos dice? Que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Ninguna, Natalia. Ninguna arma forjada. Y condenaremos toda lengua que se levante en juicio contra nosotros, porque esa es nuestra herencia. La herencia que Dios compró para ti y para mí me asegura que no hay arma, no existe arma forjada que prospere. ¿Contra quién? Contra los hijos de Dios. Pero uno de los requisitos es la obediencia. Amén. Ser obedientes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Separados. De mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Él, pero si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Amén. Entonces estamos viendo el llamado de Gedeón, la identidad, la certeza de Jehová, de que Jehová estará con él, que nadie le podrá hacer frente. Esa misma palabra no está precisamente en Josué capítulo 1, verso 5, donde Dios le dijo a Moisés, Dios le dice a Josué, Moisés ha muerto, sí, pero ¿qué más le dice? Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo, también estará contigo Gaby, también estará conmigo y también estará con cada uno de los que hoy nos están escuchando. Dios es especialista en cambiar tus circunstancias. Dios tiene el poder de destruir aquellos enemigos que se hayan levantado contra ti, pero tenemos que ser personas obedientes. Este es un principio de vida. Amén. Entonces seguimos leyendo en la palabra. Ya Dios lo marcó, le cambió la identidad y en el proceso en que entra Gedeón, su identidad va siendo cambiada hacia el propósito y destino profético. Pero Dios le va a decir a precisamente Gedeón que haga ciertas cosas. Pero antes de eso me gusta cómo Dios nos muestra que Gedeón todavía necesitaba estar seguro de quién le estaba hablando, ¿cierto? Ahí dice en los próximos versos, podemos leer que Gedeón levanta un altar.
un Amén. altar. Léemelo, por favor, en ese verso donde nos dice que Gedeón levantó un altar para Dios y le dice, espérate que yo voy a traer ciertas cosas. ¿Y sabes qué le dice el ángel? Está bien, te voy a esperar. ¿Qué me habla de eso? Hermana Gaby, pastora Vamos. Gaby, dime. Ay, Amén. dice así, bueno, en el 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y Amén. derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. En el 17 dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y Ujú. saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Qué nos habla? Del Y fruto, de la paciencia. amén, amén. Amén. Así es. Definitivamente saber esperar, ¿verdad? En él dice la palabra que David decía, pacientemente esperé a Jehová, él oyó mi clamor, él oyó mi Aleluya. clamor. Y esto es lo que vamos a ver con este pueblo después de tanta espera, de 7 años donde estos pueblos destruían sus cosechas y los Amén. dejaban con hambre. Y Así era es. un pueblo lleno de pobreza, de dolor, tenían que esconderse, tenían que buscar cuevas. Y Dios empieza a hacer todo un proceso transformador. Amén. Entonces estamos viendo que después de que Gedeón levanta ese altar, le trae una ofrenda. ¿Por qué? Porque el corazón de un adorador es eso. Reconoce que si Dios le está llamando a una misión, lo que yo debo es honrar al que está ahí, al Dios que está ahí, al nombre que es sobre Amén. todo Sí, nombre. así es. Oh, maravilloso Dios. Pero verso más adelante, ¿sabes qué dice la palabra? Que Dios le dice, ahora tienes que ir a derribar los altares de Baal y de Acera. ¿Y sabes dónde estaban esos altares? Hermana Gaby, dime dónde estaban esos altares, que es impresionante. Bueno, justamente esos altares estaban donde el mismo Gedeón Correcto. va a llevar la ofrenda y esa ofrenda tiene un significado poderoso, porque Amén. primero que todo es, él lleva una ofrenda por gratitud Amén. a lo que él estaba escuchando del Amén. ángel de Jehová, Amén. y una vez que él lleva esa ofrenda, viene, se da un holocausto, ¿verdad? Aleluya. Entonces ahí mismo se consume esa ofrenda que él lleva, y a partir de ese momento es donde prácticamente se da todo un proceso para Ujú. Gedeón. Y ahí viene también la destrucción de estos altares que se habían elaborado para Baal Y y para para hacer. Acera. Entonces vemos que uno de los pecados que había cometido ese pueblo era ¿qué? La La idolatría. idolatría. Correcto, habían levantado altares a dioses que iban en contra de todo lo que Dios les había dicho, que no se hicieran imágenes ni de los cielos, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, como consecuencia de ese pecado, de buscar en dioses que habían copiado de los que los rodeaban como los amorreos, pues entonces vino estas consecuencias por 7 años. Pero veamos la valentía de Gedeón. Él va y cumple cada lineamiento que Dios le dio. Amén. Amén. Entonces, quizás podamos leer en ese verso cuando Gedeón va en la noche y mata el toro y también destruye las imágenes y las consecuencias de aquella acción, lo que va a pasar. Amén. Amén. Entonces dice eh, que estas imágenes son destruidas. Ujú, Pero entonces viene y a la mañana siguiente, dice en el verso 6:28, por la ujú. mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo, que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen
de acera que estaba junto a él. Nos damos cuenta lo que había en el corazón de ese pueblo, por qué estaban bajo esa circunstancia, porque su corazón se había inclinado a dioses ajenos y no se daban cuenta que más bien Gedeón había sido levantado por Dios para libertarlos de todos esos tres grupos de enemigos. ¿Y sabe qué? Querían matarlo. ¿Por qué? Porque cuando el corazón del hombre se inclina al mal, entonces pierde el discernimiento. Así es. ¿No es así, hermana Gaby? Definitivamente, pastora, Ujú, cuando perdemos de vista ujú, el principio de que nos habla la palabra de Dios, primero que todo, que ujú. le amemos a Él con todo nuestro Amén, corazón, con todo amén, nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amén, ¿verdad? Es un mandato divino, ujú, amarle a Él amén, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Todo nuestro ser es para adorarle a Él. amén, Y al adorar a otras cosas, y no precisamente aquí son imágenes, son ujú, dioses, pero ujú. ¿qué es lo que a qué le estamos dando ese lugar principal Exactamente. antes que al mismo Dios en nuestras vidas, pastora? ¿Qué es Amén. lo que está ocupando en nuestro corazón el primer lugar y que nos desenfoca del propósito al Así cual el es. Señor nos ha llamado? Porque estamos Correcto. hablando de hombres y mujeres que Ujú. han sido llamados para hacer Amén. la voluntad de papá, pero Amén. más de una vez nos desenfocamos y pasa lo que les pasó a estos pueblos de Amén. Israel. Que le dieron la espalda a Dios. Y vea qué interesante. El propio papá de Gedeón, vea la respuesta que le va a dar a todo ese pueblo. Dice así en el 31, 6:31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí, si es un Dios que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. En otras palabras, el padre de Gedeón le está diciendo al pueblo, si Baal es Dios como usted lo considera, pues que él mismo se defienda y que él mismo pelee. Qué bendición saber y entender que Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Él es el que pelea nuestras batallas y Él es el que le va a dar precisamente a Gedeón, ¿sabes qué? Las estrategias y las armas que van a utilizar para destruir a todos esos ejércitos. Impresionante. La guerra continúa, el asedio está ahí presente, pero un hombre llamado Gedeón en su interior entendió que Dios lo había llamado, que Dios lo estaba equipando, que Dios lo estaba comisionando y va creciendo en él que un conocimiento de un único Dios que tiene el poder de deshacer a todos esos ejércitos. Ese conocimiento para ti que eres entendido y que para ti resplandece la palabra es lo mismo. Tu Dios se llama varón de guerra. Tu Dios se llama Jehová Nisi, el que levanta tu estandarte en medio del campamento de nuestros enemigos. Oh, bendito sea Dios. ¿Qué Amén. más pasa en la vida de Gedeón, pastora? Gaby, hermana Gaby, dime. Gracias, pastora. Dice, saca a tu hijo que muera. Ujú, Perdón, dice en el 32. ujú, eh, Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. ujú. Jerobal, esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Exactamente. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, Escucha. y Ujú. cuando esto tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Dice la palabra que vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón y éste llamó y convocó. Y así como los tres grupos de los enemigos se movieron y se unieron, igualmente el Espíritu Santo tocó la vida de Gedeón y éste hizo una convocatoria y los demás se unieron. Pero cuando se unieron, dice la palabra que habían
llegaron 32,000 hombres a unirse a las filas de Gedeón, Amén, ¿verdad? así es. Pero Dios le dice a Gedeón que con 32,000 son muchos. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ninguno dijera que por el brazo de ellos la guerra se había ganado. No, Dios quería que el pueblo que le había dado la espalda entendiera que no es con ejército, que no es con espada, sino Amén. con su Santo Espíritu. Así Y es, por eso pastor. Dios empieza a decirle, 32,000 es mucho. Baja a 22,000, también son muchos. Baja a 10,000, también son muchos. ¿Y con cuánto se queda, mi hermana, según lo que dice la palabra? Bueno, interesante, porque Dime. después de tener después de la convocatoria que Ajá. hace Gedeón Ujú. y tiene 32,000 hombres, Ujú, queda con 22,000. De esos 22,000, el ujú. Señor le dice, primero le dice, saca a todos los miedosos, ¿verdad? Correcto. Después le dice, se van 22,000 y quedan solo 10,000. Y de esos 10,000, el Señor le da una dirección. Ujú. Bueno, de esos 10,000, los que tomen directamente del agua del arroyo, Ujú. escoge entre los que tomen el agua del arroyo y los que tomen el agua de sus manos. Correcto. Y los que toman el agua de las manos son los que van a ser elegidos. ¿Y cuántos Y fueron? eran 300, pastora. ¡Wow! Es increíble porque 300 solo hombres 300 nada hombres más después de contra, 32,000. escucha, contra 3 ejércitos, que ahora lo vamos a ver en el verso donde dice que se tendían como langostas, que eran tantos que no se podían ni contar. Y Dios escoge solo 300 hombres. ¿Por qué? Porque le está enseñando a Gedeón y a todo su pueblo que no es a la manera de ellos, que la batalla, como le dijo el Señor a Josafat, no habrá para qué peleéis, porque la batalla no es vuestra, sino que la batalla es de quién? Mía. De Jehová, Jehová de los Mía es la ejércitos. batalla, dice Jehová. Oh, santo es su nombre. Amén. ¿Qué más nos habla estos capítulos acerca de Gedeón? Ya vimos que ya Dios escogió a los 300 hombres y en un momento dado Dios también le dice a Gedeón, escucha que ahí en el campamento hay un hombre que tuvo un sueño. Y ese sueño tiene que ver con la confirmación de decirle a Gedeón, esto es lo que estoy poniendo dentro de estos grupos, temor. Y en ese sueño, ¿tú te acuerdas qué es lo que dice la palabra sobre ese sueño? ¿Qué fue lo que vieron que rodaba? Bueno, dice Cuéntame. la palabra de Dios que uno de los hombres del campamento enemigo ¿Correcto? sueña de que era un pan de cebada, ¿verdad? Ujú. Una bola de pan de cebada, el que Correcto. iba a destruir al Santo. campamento, Ujú. al campamento de ellos. Correcto. Y la interpretación de ellos no es más esto que la espada de Gedeón. Correcto. O sea, que Gedeón iba a exterminar a estos grupos de Amén. personas que eran sus enemigos. Amén. Entonces estamos viendo las estrategias de Dios. De 32,000 hombres que fueron convocados, ¿quedaron cuántos? 300. 300. Luego el Señor le dice a Gedeón que vaya al campamento del enemigo para que escuche de boca de aquellos que ya saben a través de ese sueño que Dios les dio la victoria. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención y que es para ti y para mí. Ahí hay una revelación preciosa. ¿Qué hizo Gedeón en medio de ese campamento? Dime, Bueno, amada. dice que una vez que él se entera, Ujú. va y adora al Señor. Amén. O sea, Amén. es la gratitud, Natalia. O sea, Amén. es ese corazón agradecido porque él entendió definitivamente que era el Señor el que les iba a dar la victoria. Esa es la seguridad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Amén. Aun cuando estés en una guerra espiritual, es el Señor el que te va a dar la victoria. Amén. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que Gedeón adora en la tierra donde estaba el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo adoramos en medio de nuestras circunstancias más adversas, cuando tú y yo doblamos rodillas, cuando tú y yo levantamos nuestras manos y declaramos, Él es Jehová, varón de guerra, Dios pelea mis batallas, Él prometió estar conmigo todos los días
hasta el fin. Dios le prometió a Gedeón, estaré contigo. Dios te promete a ti, Gaby, a mí y al que me escucha. Dios está contigo a pesar de las circunstancias, a pesar del asedio, a pesar de que no ves respuesta. Gedeón todavía no había visto la respuesta. Todos los campamentos estaban ahí, pero él adoró. La adoración es una de las llaves más preciosas que Dios nos ha entregado. Escrito está que todo lo que respire, ¿qué dice? Alabe al Señor. Todo lo que respire. Es tiempo de que le alabes, es tiempo que le adores. ¿Por qué? Porque en medio de la batalla que tú hoy tengas, ¿sabes qué? Gedeón adoró y el campamento iba a entrar en confusión. Y lo que más me llama la atención, ¿sabes qué? Amada, las armas que Dios le va a entregar a Gedeón. Recuerda, más adelante lo vamos a ver, dice que eran más de 121,000 hombres que cargaban espada de los madianitas. Y Dios usa a 300 hombres con 3 armas de guerra. ¿Tú me puedes decir, mi amada hermana, cuáles fueron esas armas que Dios le dio a Gedeón? Bueno, eran trompetas, Ujú. eran cántaros Ujú. y eran antorchas. Ajá. Muy similar a lo que pasó en los tiempos de Josué cuando se Ujú. derribaron los muros Muy de bien. Jericó. Ujú. Amén. Entonces estamos viendo primero trompetas. Eso me habla ¿qué? De sonido. Y la Biblia no dice que usted y yo somos como trompetas que anunciamos, que declaramos que mayor es el que Amén. está en nosotros que aquel que está en el mundo. Oh, alabado sea su nombre. ¿Sabes que hay una presencia de Dios que hoy Dios te Sí, está amén. diciendo? Abre tu boca. Abre tu boca. ¿Con qué? Con el escrito está. Porque la Biblia a mí me dice, Jesús dijo, no solo de pan, pastora, no, Vivirá el hombre. sino de qué. De toda palabra que sale de la boca de ¿Qué Dios. está saliendo el día de hoy de nuestra boca? Alabanza, exaltación al Dios poderoso que le cambió el destino a Gedeón, que destruyó a sus enemigos y que también te está anunciando en el nombre de Jesús, lo creemos, que eso mismo va a pasar contigo. Pero hay principios de vida que te estamos enseñando. Y uno de ellos, ¿cuáles son? Según lo que estamos estudiando, amada. Obediencia, Muy bien, obediencia. ¿Qué más? adoración. Adoración, alabanza, Gloria a Dios. exaltación. Amén, Y amén. sobre todo lo que tú mencionabas, tener la certeza de que si Dios lo dijo, Dios Él lo lo hará. hará, porque eso es vivir por fe. La Biblia dice que el justo Por la fe vivirá. por la fe vivirá. ¿Por qué usted y yo vivimos? Por fe. ¿Puesto los ojos en quién? En el autor y consumador de la En el fe. autor y consumador de la fe. Es tiempo que usted y yo vivamos que por fe. Gedeón adoró en el campamento de los enemigos porque él tenía la convicción y la certeza de que Dios ya estaba haciendo su parte. Usted y yo hacemos la parte que es obedecer, adorar y creer que Dios está contigo en todo momento. Y continuamos con la historia. La pregunta es, ¿por qué trompetas? Porque las trompetas son, o sea, ahora decías muy claramente, o sea, nosotros somos la Ujú. voz de Dios, somos los Aleluya. voceros, amén. Amén. La trompeta viene a ser un sonido de guerra. Amén. Amén. Pueden ser muchos sonidos, victoria, guerra, Amén. alabanza, adoración, ¿verdad? Amén. Porque en aquel entonces pues eran los cuernos, ¿verdad? Ujú. Sí, que Los se usaba los chofares, ¿verdad? correcto. Y estos emitían sonidos y esos Ujú. diferentes sonidos pues tenían una connotación de acuerdo al momento. Y veamos el escenario en este momento. Es de noche cuando Gedeón va a llegar con los 300 hombres, los va a poner en diferentes lugares y ellos están dormidos, todos los enemigos están dormidos. Gedeón llega en la noche, imagínate tú, y de un momento a otro empiezan a sonar 300 trompetas, santo Dios. Está todo en oscuridad. Ellos que están escuchando el sonido de los vientos del Espíritu Santo que se están moviendo a favor de su pueblo y a favor de nosotros también. Entonces, el sonido de las trompetas. Y después, ¿qué más se oye? Después, cuando rompen los cántaros, ¡Santo! pastora, esto también lo que podemos entender Ujú. son sonidos que se están emitiendo y que ellos
deben de preguntarse qué está pasando aquí, ¿verdad? Correcto. Se empiezan a confundir. Exactamente, Dios trae confusión al campamento del enemigo. Primero oyen las trompetas. Ellos saben que las trompetas es una convocatoria de guerra. Se oye la trompeta y luego vienen 300 cántaros quebrando. Imagínense, ellos no saben, están en la oscuridad. Primero las trompetas, después los cántaros y por último, ¿qué? Las antorchas. Las antorchas encendidas, el El fuego. fuego del Espíritu Santo. Aleluya, mis hermanos. Es guiándolos, ¿verdad? A una, dice la palabra de Dios, que Él es luz, Jesús Amén. es luz, Amén. ¿verdad? Que lámpara es a nuestros pies su palabra Aleluya. y lumbrera nuestro camino. Amén. Entonces, es la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos están confiando y es el mismo Dios a través de esas antorchas encendidas, guiándolos para poder confundir una vez más al grupo de los enemigos. Y como prueba de ello dice la palabra que cada uno se mató entre ellos mismos, se destruyeron. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la guerra a la manera de Dios, caminando en obediencia en los principios de Dios, estamos certeros y seguros que la batalla es de Dios No es y mi que guerra. no es mi guerra, sino Sí. la guerra de Dios. Y entonces, ¿qué viene? La victoria. Y podemos seguir precisamente, ya terminamos el capítulo 6 de Gedeón. Ahora vamos sobre el capítulo 7. Creo que está en el verso 15. Lo podemos ver. Seguimos viendo al Dios maravilloso, a Jehová, varón de guerra, nuestro estandarte, haciendo Amén. que nuestros enemigos sean destruidos, que retrocedan, porque mayor sigue siendo el que está con nosotros y el que está con Gedeón. Amén. Bueno, en el capítulo 7, ¿verdad? Ya prácticamente usted hizo todo un repaso. Amén. Ya hizo una explicación de todo lo que ha acontecido. Y en el 7:15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, él adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en Amén. vuestras manos. Levantaos. Y esa es la palabra rema. Levántate. Levántate de tu circunstancia. Levántate del lugar donde te encuentras. Levántate y háblale a tu circunstancia. Amén. ¿Sabes por qué? Porque nos ha dado poder y autoridad de qué? De hablar su palabra, de hablarle al monte, de hablarle a cualquier circunstancia. ¿Sí o no, hermana? ¿Qué le podemos hablar en este día? No sé qué estará pasando con los hermanos, pero tenemos autoridad delegada de parte de Dios. Claro que sí, pastora. Amén. O sea, nosotros, el Señor nos ha dado, dice la palabra de Dios, que no tengamos temor, que nos ha dado ese dominio, ese amor, esa seguridad, esa certeza. Dice, no les he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa seguridad de que el Señor es el que va delante de nosotros, dice la palabra de Dios que el perfecto amor del Señor echa fuera todo Amén. temor. Amén. Entonces, aquí vemos hombres victoriosos. Amén. Porque el temor fue echado fuera. Así es. Parte de lo que estas tribus, ¿verdad? Una de las debilidades de esta tribu, ¿verdad? De Manasés, era el temor, Correcto. el miedo, la inseguridad que les brindaban estos grupos de personas, estos grupos, como los amalecitas, los madianitas, los hijos del oriente, que venían siempre a destruir lo que les pertenecía a ellos. Entonces siempre vivían atemorizados. Y por eso la Biblia dice, que para eso apareció Jesús. Jesús apareció para deshacer las obras de las tinieblas. El enemigo vino a 3 cosas, ciertamente, lo dice la palabra. ¿A qué vino el enemigo, mi amada? Dice, a deshacer las obras del diablo. Exactamente, Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. El enemigo vino a matar, a robar, a destruir. Era lo que estaba haciendo con todo el pueblo de Israel. Pero apareció Jehová, varón de guerra, y dijo, no, ahora será con mi mano poderosa. Ahora mismo conocerán al Dios del
los padres que les había dicho a Gedeón hace años atrás, los saqué de Egipto con mano poderosa, pues hoy me van a conocer. Nuevamente el pueblo de Israel iba a ver a Dios peleando las batallas a favor de aquellos que clamaron y que reconocieron que por causa de la desobediencia habían venido los enemigos. Amén. Amén. Sigamos leyendo más allá de los versos. Estamos en el capítulo 7, hermano. Y bueno, ya Bueno. prácticamente, porque ahí es donde vemos, ¿verdad? La victoria, de correcto. Amén, sí. de los israelitas sobre Amén. estos grupos de personas. Y luego ya en el capítulo 8, ¿verdad? Amén. Vemos, por ejemplo, en el 8:10 dice, habían dos reyes Ujú. de los madianitas, Madianitas. que eran Seba y Salmuna, Ujú. estaban en Carcor, dice, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, Ujú. todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que Oiga. sacaban espadas. 120,000 hombres cayeron en esa noche con 3 armas de guerra. ¿Cuáles eran? Volvamos a repasarlas. Las trompetas, Ujú. los cántaros y Las las antorchas. antorchas. Imagínate tú una guerra en esas condiciones. Eran 300 hombres con 3 armas de guerra delante de 121,000 que tenían espada. ¿Y qué hizo Dios? A través de la obediencia de este varón esforzado y valiente que decidió creerle a Dios que el tiempo de su liberación había llegado. Amén. Y es lo mismo que Dios te anuncia a ti y a mí. El tiempo de levantarte y ver los campos listos. ¿Listos para qué? ¿Para qué están los campos listos, mis hermanos? Para que usted lleve la semilla de la palabra de salvación. Amén. Y todas aquellas almas que están ya listas para escuchar la palabra de alguien que camina creyendo esperanza contra esperanza, que el día de libertad llegó. Para tus familiares, para aquellas personas que aman y que todavía no reconocen a Cristo. Este es un tiempo de levantarnos. Este es un tiempo de declarar victoria. Y este es un tiempo de creerle a Dios que escrito está que si yo y mi casa servimos a Jehová, ¿qué va a pasar, mi hermana? Es que si servimos a Jehová, nuestra casa, será salva. Yo lo creo que en esta mañana, en esta tarde o en noche que me estás escuchando, Dios te está anunciando que todos los que se han levantado en contra de ti caerán, pero que hay una promesa, hay un pacto de parte de Dios que nuestras circunstancias cambiarán y que tú lo debes creer, lo debes declarar y al mismo tiempo confesar, como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tiempo de determinar que hablaremos la palabra de Dios, que le exaltaremos, que lo alabaremos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto y Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador. Cuando Gedeón levantó ese altar para Dios, en ese momento se dio un sello, se dio un pacto. ¿De qué? De que Gedeón reconocía al único Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, que ya aunque su familia adorara a Baal o a Acera, Gedeón en su corazón decía, yo reconozco. ¿Qué estaba reconociendo, mi amada? En ese momento Gedeón, en medio de destruir esos altares, que el único que podía adorarse era el Dios verdadero. Amén. A Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces estamos viendo que habían 2 reyes precisamente que habían quedado, pero Gedeón no se detuvo. Gedeón siguió y los persiguió hasta acabar con la vida de todos ellos. ¿Por qué? Porque con esta gran fuerza le dijo el Señor, con el poder del Espíritu Santo, irás, perseguí a mis enemigos, dice la palabra. Los perseguí, los alcancé, los destruí bajo los pies de mi Dios. Bajo los pies de mi Dios cayeron y no se levantarán más. Perfecto. Entonces, ahora mi hermana, cuéntame qué va a pasar al final con Gedeón, cómo Dios lo va a levantar y por cuánto tiempo.
Bueno, vemos dice en el 8:23, Señor, dice Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, porque en algún Aleluya. momento los grupos de personas lo que iban a hacer era a poner sus ojos en Gedeón. Entonces Exactamente. él dice, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Aleluya, eso es darle honra, eso es reconocer al único Dios que con mano poderosa destruyó a esos 3 ejércitos. Cuando usted lo exalta, cuando usted lo levanta, cuando usted lo reconoce como Rey de Reyes y Señor de Señores, sabe que el mundo espiritual, dice la palabra, que delante del nombre que es sobre todo el nombre, toda lengua lo confesará. ¿Y qué más dice? Y Toda rodilla se doblará. toda rodilla se doblará. Y este es un día, mi hermana y mi hermano que me escucha, ¿de qué? De victoria. ¿De Amén. qué? De conocer al único Dios delante del cual usted y yo doblamos rodillas, delante del cual le adoramos, delante del cual levantamos manos y le damos gracias por la victoria y le damos gracias por la salvación que Él está trayendo a nuestra casa. Amén. Amén. Así es, pastora. Y también tal vez algo importante de recalcar, no olvidemos Amén. a quién tenemos que darle la gloria y la honra. Amén. No olvidemos de que cuando tenemos una victoria, no podemos dejar de tener esa actitud de agradecimiento. Aleluya. Y de poder decir, Señor, gracias. Amén. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que Él va a seguir haciendo, hermanos, porque de verdad el Señor está trabajando en tu vida, como lo está haciendo en la vida de mi amada hermana Natalia y en mi vida. Aleluya. Sabemos, porque lo hemos experimentado, hemos visto transformaciones en nuestras vidas, hemos visto cambios, hemos tenido que ser procesadas, hemos tenido que aprender a escuchar, afinar nuestro oído y a escuchar la voz de Dios, así como Gedeón escuchó al ángel de Jehová, así te toca a ti, a mí, ahora estar apercibidos y entender que hay un tiempo para que le escuches a Él y afines tu oído, porque Él te va a hablar de aquí en adelante. No es casualidad que hoy estés escuchando esta enseñanza. Amén. Hoy, como a Gedeón, el Señor te llama para grandes cosas. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Bendiciones. Gloria a Dios.